Hola, buenos días jóvenes, espero que estén muy bien. Nos encontramos en la última clase de jóvenes de matemática de este trimestre. El primer trimestre ya pasó bastante el tiempo, chiquillos. Hemos pasado distintas etapas en estas clases. Siempre me acompaña la profesora Patricia, siempre con ganas, con buen ánimo para participar de las clases de ustedes jóvenes. Y hoy día les tenemos preparado algunas cosas. Primero vamos a revisar, vamos a hacer una retroalimentación de la evaluación, de la segunda evaluación sumativa que tuvimos, que en estricta forma anduvimos súper bien. Hay algunos puntos en algunas preguntas que a mí me extrañó que estuviéramos medio débiles, pero las vamos a reforzar. También hay una evaluación para nosotros. Ustedes, ahora les toca a ustedes, les puse el título a la evaluación, ahora les toca a ustedes nos van a tener que evaluar nuestras prácticas, ¿ya? Van a haber distintos ítems donde ustedes van a poder ahí ponerlos una nota, una calificación, y al final de esta evaluación aparecen ahí unos espacios donde ustedes pueden hacer comentarios. No sé, un comentario de decir, felicitaciones profesor, o profesor puede cambiar esto, y así ustedes nos dejan sugerencias. Esas sugerencias son casi las más importantes, tío, porque es como el libro reclamo de una tienda cuando uno dice, ya me atendió mal, y ahí uno hace, ahí hace los descargos, pero como dijo la profesora, todo con su debido respeto y mesura, chiquillo, ¿ya? Así que eso para el día de hoy. Entonces, como siempre, quien le acompaña, su profesor Claudio Sáez Jara, y quien siempre nos acompaña, la docente diferencial, la profesora Patricia Vargas Erice. ¿Ya? Así que dejo con usted a la profesora Patricia para que lo salude y comencemos la clase. Sí, chiquillos, saludarles. Esperemos que esta primera jornada de clases sea muy provechosa. Vamos a recordar algunos conceptos que vimos durante este trimestre. Vamos a analizar los resultados que obtuvimos en la evaluación sumativa número 2, que ese es el objetivo de hoy día principalmente. Y vamos a ver la evaluación que nos tienen que hacer nosotros. Así que continuamos. Ahí está la evaluación número 2 de matemática, donde ustedes debían responder y seleccionar una de las alternativas que se presentan. Ya estábamos evaluando, ¿se quedó pegado? ¿O no? Estábamos evaluando la semana 3 y 4. Sí, eso estábamos hablando, semana 3 y 4. Sí. Estábamos evaluando la semana 3 y 4, que correspondían a las clases de las medidas de dispersión. ¿Cierto? Ahí ustedes tenían que poner su nombre completo, tenían que poner su curso, y si ahí hubo algún error o algo, ahí tendrán que hablar con el profesor si no han tenido su calificación, y según ustedes a lo mejor lo hicieron, a lo mejor ahí les faltó algún datito y por eso quizás no están dentro de sus notitas. ¿Ya? En lo que es selección múltiple, ustedes tenían que seleccionar, como les había dicho anteriormente, una alternativa respecto a lo que el profesor les planteó en la evaluación. Sí, yo quisiera decir algo aquí, profesora Patricia, por eso dejé esto, a lo mejor puede que sea muy básico lo que voy a decir, pero yo creo que es súper importante que analicemos esta parte porque me llama la atención los chiquillos que la mayoría pone su nombre y el primer apellido, pero dejan el apellido de la mamá. Siento y que también es importante porque la mamá cumple una labor súper, un rol protagónico sobre nuestra educación. Pero hay una cosa que me llama la atención con el nombre de los chiquillos. Por ejemplo, mi nombre, lo voy a escribir ahí, jóvenes, Claudio Sáez, y va con una tilde, y después Profe, Jara. ¿Sí? profe, la guía anterior yo la mandé con el correo que estaba la guía Word y no está, y me dice que era incorrecto. El que tenías que arreglarlo tú porque era @liceonacimiento.cl. Tenías que arreglarlo tú. Ya, pues le escribí igual a la del liceo-nacimiento.cl y tampoco nada, me decía que me Y da usted error. tiene mi teléfono, que lo podemos mejorar vía WhatsApp, me pregunta y yo lo respondo así. ¿Ya? Ya. Me preguntan así. Ya. Lo que quiero dejar sin claro que cuando escriban el nombre de este tío, pongan su nombre siempre con mayúsculas al inicio, los apellidos también, y no se olviden el apellido de
de la mamá, por favor, chiquillos. Es una recomendación, porque esa es su marca. Así como los vehículos, siempre saco los ejemplos de los vehículos, tienen su marca importante, ustedes también pongan sus dos apellidos, por favor. ¿Ya? Y en el curso, jóvenes, también quiero aclararle algo. En el curso, por ejemplo, lo eléctrico, cuando escriban eléctrico, eléctrico va con tilde, ¿ya? Esto yo se lo estoy corrigiendo, chiquillos, no a modo de refregarle y decirle que el profesor, no, quiero que hagan bien porque acuérdense que se están formando como técnicos. Entonces, una forma también de mostrar nuestras capacidades es la ortografía, así que eléctrico va con tilde en la segunda E, y mecánico, cuando escriban mecánico, va con tilde en la A. Ya, por favor, así que lo eléctrico con tilde, eléctrico y con mayúscula, igual mecánico con mayúscula. Ya quería hacer esa aclaración, profesora Patricia, para no dejarlo pasar. Está súper bien, ¿por qué? Porque después los chiquillos también van a tener que quizás hacer un currículum, entonces todo esto que están aprendiendo ahora lo van a tener que aplicar en su debido momento cuando ya ingresen al mundo laboral, o quizás ahora ya hay algunos que ya están trabajando, entonces quizás les va a servir para que pongan ojo en la ortografía o en algunos aspectos que son de repente sencillos para nosotros, pero son muy importantes. Así es. Ya, vamos a la primera pregunta. Y acá yo me imagino la mayoría respondió correctamente. Las medidas de dispersión se definen como. ¿Alguien me puede ayudar aquí? ¿Vamos respondiendo en conjunto? Jóvenes, vamos respondiendo en conjunto acá. Las medidas de dispersión se definen como. Aquí hay una palabra clave, que es dispersión. Es la B. ¿Es la B? Ya. Muestra la variable o dispersión de los datos a utilizar, ¿cierto? Los valores numéricos que a nosotros nos entregaban dos grupos, ¿cierto? Entonces, dentro de esos grupos nosotros teníamos que ver cuál era la variable o qué tan dispersos estaban los datos que nosotros estábamos utilizando. Ese era el análisis que nosotros hacíamos, ¿cierto? Entonces, la correcta sería la B. La B. Sí. Hubieron, sí, profesora, que me respondieron la A, que muestra la confiabilidad, otros que me dijeron muestra las medidas en promedio, ninguna de las anteriores, por ello hubieron algunas de esas respuestas. Pero Profesor. usted dijo la clave, dice muestra la variabilidad o dispersión. Ahí estaba la clave de la respuesta, justamente. Sí. ¿Había alguien que quería hablar? Yo, tía Rodrigo, Rodrigo, dígame. quería preguntarle si es que la segunda nota ya está actualizada en el link que no tenemos en el grupo. Sí, yo la envié la semana pasada. Claro. Ah, ya era eso nomás, profe, gracias. Ya. Continuamos entonces. En la siguiente imagen tenemos los siguientes conceptos: rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, desviación media. Estos datos, ¿a qué corresponden? A la la medida medida de de tendencia tendencia. central. No, chiquillos, no. Las medidas de tendencia central. Medida A de ver. dispersión. La medida de dispersión. Medida de A ver, dispersión. ahí sí, pues las medidas de dispersión. Hemos estado Sí, hablando profe, porque las constantemente de medidas las de tendencia central son el rango, la media y la mediana. La media, la Claro, moda, es la el moda, promedio. ¿cierto? Sí, esas son. Claro, por ejemplo, si nosotros vemos algunos sacamos el promedio y todo, pero estos elementos que están acá son las medidas de dispersión, ¿ya? Si bien, por ejemplo, sacamos las medidas de tendencia central al sacar el promedio, pero estamos sacando solamente el promedio, sacamos la media y todo, pero en general nosotros estamos trabajando con datos agrupados. Por lo tanto, estamos viendo el rango, la varianza, la desviación estándar y todos estos conceptos que están aquí en esta imagen son las medidas de dispersión. Y si ustedes se fijan arriba, igual había una ayuda porque decía medidas de dispersión se definen como, y es lo que hemos estado trabajando todas estas clases, ¿ya? A lo mejor por ahí se confundieron o mezclaron los conocimientos, pero lo que estamos viendo y lo que está reflejado aquí en la imagen son las medidas de dispersión.
¿Ya? Sí. Acá, una de las cosas que ustedes mencionaron que les había sido más fácil era el rango. Dentro de una clase yo me recuerdo que ustedes dijeron el rango es lo más fácil para determinar. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se define el rango? Ah, Ya. Es la A. diferencia entre el dato mayor y el dato menor. sí, esa. Perfecto. Esa es la palabra clave Exacto. entonces. Sí, es la Diferencia. diferencia o la resta entre el dato mayor y el dato menor. Recuerden que Profe, las medidas... no puede haber sido ese producto entre el dato menor y mayor. Ya, No, mire, porque eso es aquí estamos, multiplicación. vamos El producto de la exacto, multiplicación. bien. La diferencia hablamos de resta. En la adición hablamos de suma. Y en producto hablamos de multiplicación. ¿Ya? Así es que esos conceptos tienen que tenerlos claritos. Lo repito otra vez. El producto es de la multiplicación. La adición se refiere a la suma y la diferencia o resta se refiere a, perdón, la diferencia es la resta. ¿Sí? Es la resta, justamente. Exacto. Así que acá estamos en la letra A, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Ese es el rango dentro de los datos que nosotros tengamos que analizar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O vamos claritos? Clarito, profe. Súper. Una desviación estándar. Acá vamos a ver. Una desviación estándar es confiable cuando, mientras más alto sea su valor, menos dispersos son los datos recopilados. En la C, profe. Vamos a ir a la C que nos comenta por ahí. Mientras más bajo sea su valor, menos dispersos son los datos recopilados. ¿Qué dicen por ahí, chiquillos? ¿Será así? ¿Verdad? Mucho más bajo el Sí, valor, la sé, profe. más disperso. Esta entonces está mala entonces. Y mientras más bajo sea su valor, menos dispersos son los datos recopilados. Esa sería la correcta según ustedes, ¿cierto? Según yo. Según usted. Ya. Mire, recuerden que la desviación estándar, nosotros veíamos, mientras más bajo sea su valor, menos dispersos son los datos. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes lo aplican dentro de lo que son los mecánicos, por ejemplo, y quieren hacer unos tornillos. Por ejemplo, hay una desviación estándar dentro de ustedes, por ejemplo, de un 2 milímetros. Pero ¿qué pasa? Si esa desviación estándar ocurre dentro de todos esos tornillitos, va a quedar uno más chiquitito y el otro al final va a quedar gigante dentro de una fábrica de tornillos, por ejemplo. O por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en electricidad pueden ver, no sé, pues los rangos de las medidas de tensión o de cuánto revoluciones por minuto hay dentro de un motor. Entonces, todas esas cosas o todos esos datos ustedes pueden agruparlos y después pueden hacer este análisis de qué tan dispersos son, de qué tan factibles son, de cuál es la diferencia entre cada uno de los elementos que están ahí. ¿Qué desviación estándar hay? ¿Qué tan precisos son? Y para eso nosotros hacemos este análisis, de nosotros tomar los datos, los vamos apuntando, los vamos analizando y hacemos pruebas y vamos probando. Y todo esto se hace con la desviación estándar. ¿Sí? Y lo ideal, anotarlo de menor a mayor, ¿o no? O de mayor a menor. Exacto. Muy bien. Anotarlos de menor a mayor. Eso es siempre importante. ¿Por qué? Porque así nosotros tomamos el rango y vamos viendo ya, este es el número menor, este es el número mayor. Y hacemos la resta que corresponde, la diferencia entre esos dos elementos para nosotros ir después
viendo y analizando los otros datos que nos van dando, ¿cierto? Por ejemplo, para saber la desviación estándar, para saber el promedio, para saber todos los otros datos que necesitamos para poder llegar a las conclusiones que necesitamos, de qué tan factibles son, cuál podemos elegir o dentro de cuál, no sé, pues cuál tiene su mejor rendimiento, por ejemplo, en este caso, o cuál para detectar una falla, por ejemplo, nosotros podemos ir determinando todos estos datitos y vamos a llegar como a la conclusión de decir, ya, esto se hizo por tal razón, porque ustedes creen que las cosas se hacen al azar, ¿no? Pues se hacen de acuerdo a estudios, de acuerdo a análisis de datos. Todo se hace en base a eso, ¿ya? Acá, esta está relativamente fácil, ¿cierto? Porque ustedes ya conocen cuál es el rango. A ver, ¿alguien, algún voluntario que me ayude? ¿Cuál es el valor del rango de los siguientes datos? 14. 14, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hicimos una resta o sacamos la diferencia de todos estos datos que estaban agrupados acá, sacamos la diferencia del 28, del dato mayor, con Menos el dato 14. menor. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí nos quedaría ¿Cuál es el dato mayor aquí, chiquillo? 28. 28. ¿Y el dato y el menor? dato menor 14. Menos 14. Ya. ¿Y eso cuánto nos daría? 14. 14. Eso es. Pero aquí, profesora Patricia, me encontré que varios se equivocaron. No sé si fue porque pusieron la alternativa y no hicieron el ejercicio y llegaron y no respondieron. O algunos me escribieron que era el 28 porque justo el muchacho estaba ahí con el lápiz. Ah, Estaba con el lápiz ahí, entonces algunos dijeron, el 28. Entonces marcaron el 28. Yo creo que por algo pusieron 28 porque era que hicieran la resta, no. Entonces anotaron el 28. El profesor aquí nos está diciendo, induciendo que es el 28. Entonces, no, aquí lo que ustedes tenían que hacer, jóvenes, en una hoja, en lo que fuera, o mental, era la resta entre 28 y el 14. Y si se fijan, ahí está ordenado, como dijo su compañero delante, estaba de menor a mayor y ustedes sacaban ambos valores. La respuesta era el 14. chuta. Ya, pero ahí igual hacer un llamado a que cuando ustedes responden sus evaluaciones o formularios Google en las distintas asignaturas, ya sea en matemática o en otras, tienen que poner atención a las instrucciones, porque acá decía cuál es el valor del rango de los siguientes datos. Entonces decía, el valor del rango, o sea, el valor del rango aquí no está específico, hay un montón de datos que están aquí. En este caso, los siguientes datos tenemos 14, 19, 20. Entonces uno mira y trata de buscar la respuesta dentro de lo que me pregunta. ¿Ya? Pero en este caso el rango ya tenemos claro que es la diferencia entre el dato mayor y, y el dato menor. La diferencia de ambos elementos. Parece que no hay preguntas. Parece que lo tenían. ¿Sí? Me salté una. Ya. A ver, acá. Ya. El coeficiente de variación. ¿Para qué se utilizaba el coeficiente de variación, chiquillos? Veamos la primera. Para comparar la dispersión o variación de dos distribución de datos numéricos distintos, para comparar la dispersión o variación de una distribución de datos numéricos distintos, para comparar la dispersión o variación de una frecuencia de datos numéricos distintos, o ninguna de las anteriores. A ver acá, ¿qué respondieron? A ver, ¿qué era el coeficiente de variación? Se fueron, yo creo. O están durmiendo los chiquillos. Sí, chiquillos, ¿están por ahí? Sí, estamos aquí. Ya, Dylan. A ver, el coeficiente de variación. ¿Qué alternativa es?
No le La escuché, C dice profe. por acá La Pedro. B, profe. La C dice Pedro, la B dice... A ver. Hay aquí dos alternativas. Vamos, vamos. Dice, el coeficiente de variación, ¿qué hace? Comparar la dispersión o variación de dos distribuciones de datos numéricos distintos. Es la A, profe. Pero si son más, profe. No, siempre compara dos. Sí, Es la A porque siempre se va a comparar dos, no puedes comparar tres datos numéricos. Siempre se tiene que ser de dos. En la prueba, ¿se acuerdan qué estábamos comparando? Estábamos comparando un auto A y un auto B. Si hubiera un tercer exacto. auto, escogemos uno de los dos anteriores y después lo comparamos con el otro. Pero siempre la comparación es Es entre dos distribuciones. Estuvimos también analizando, si se acuerdan, los datos agrupados de dos futbolistas De también. dos futbolistas, sí. Y de dos nadadoras. Sí, de dos nadadoras. Estuvimos agrupando también, a ver si me recuerdan qué más. Sí, las 2 semanas, las De temperatura. temperaturas. Sí, exacto. Estuvimos siempre trabajando con dos grupos de datos. Siempre, para sacar el coeficiente de variación, tenemos que tener esos dos grupos de datos para poder elegir cuál de los dos es el mejor o cuál de los dos vamos a elegir y por qué razón los vamos a elegir. ¿Ya? Acá, siempre. El coeficiente de variación se utiliza entonces para comparar la dispersión, para ver qué tan dispersos, qué tan separados están los datos, o variación de la distribución de los datos numéricos distintas. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto al coeficiente de variación, chiquillos? Recuerden que acá, entre menor fuera el numerito, era más exacto, más preciso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Quiénes profe. tuvieron? ¿No? Ya. Avanzamos entonces. Mira la imagen e identifica qué medida de dispersión se está utilizando o qué se está calculando en este caso. ¿Qué medida de dispersión estamos viendo acá? Coeficiente de variación. El coeficiente de variación. ¿Y por qué tú crees que era el coeficiente de variación? ¿Qué cosas te indicaron a ti que era el coeficiente de variación? ¿En qué te fijaste? Por ¿En qué te los fijaste? símbolos. ¿Por los símbolos? ¿Por la fórmula o solamente por el símbolo que estaba adelante? ¿El que estaba elevado a 2? La fórmula igual. Ya. ¿Angeli? Es el coeficiente, o sea, la desviación. O sea, no hay ninguna de las anteriores porque en ninguna fórmula sale que hay que restar en la fracción. Exacto. Ahí hay una. Muy bien. De hecho, más corresponde a la varianza. Eso. Que nosotros la identificamos con la O elevado a 2. Claro. No era ninguna de las anteriores. Aquí se equivocaron igual algunos muchachos. Claro, porque por ejemplo acá había una fracción y había una resta y generalmente acá abajo nosotros utilizábamos el promedio, ¿cierto? ¿Ya? Así que aquí también hubo algunas dificultades. Pero también estaban en la mallita de las fórmulas que entregó el profesor en los apuntes, también estaba ahí. Así es que por ahí faltó un poquito más de indagar o de revisar algo. ¿Ya? De repente nosotros decimos, no, está súper fácil, pero de repente al aplicar o al presentarnos alguna situación de este tipo, nosotros como que, wow, entramos en un conflicto cognitivo ahí y decimos, ya, ¿qué decisión voy a tomar aquí?
pero para eso tenemos que igual recopilar información o de repente recordar las cosas que vimos anteriormente y algunos detallitos, ¿ya? Ya. Dice acá, determine el valor de la desviación estándar si la varianza es igual a 529. La desviación estándar. ¿Cómo obteníamos la desviación estándar, jóvenes y señoritas? ¿Alguna señorita que me responda o algún caballero Sacando que me la raíz responda? cuadrada. Ya, por ahí va. Sacando la raíz cuadrada. ¿De qué era? ¿De qué íbamos a sacar esta raíz cuadrada? De 529. Ya. Muy bien. De la Porque varianza. esa es la varianza. Exacto. La varianza correspondía a 529, entonces la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de 529. Ahí lo está escribiendo el profesor. ¿Y cuál era la raíz cuadrada de ese numerito? ¿Alguien tiene calculadora por ahí que lo saquemos? No, yo no. Jóvenes, no, a mí se me quedó la calculadora. No la tengo a mano. 23. A ver. 23 dijeron 23. por ahí. Muchas gracias, señoritas. 23. Esa entonces sería el valor de la desviación estándar en este caso, que igual era un concepto más bien fácil de determinar. Sigamos. Acá está el desarrollo de este problema, que acá nosotros teníamos que aplicar todos los conocimientos que tenemos hasta el momento. Porque nos están preguntando que analicemos la siguiente situación. Y están revisando los dos tipos de automóviles. El A y el automóvil B. ¿Y cuál es el tiempo de frenado o cuál es el tiempo que demora en frenar el auto A y cuál es el tiempo que demora en frenar el auto B? ¿Ya? Así que acá tenemos que elegir cuál es el auto, como entre comillas, que frena mejor, ¿ya? Y se realizaron 8 pruebas de frenado en cada uno. Así que ahí se está viendo la imagen que tenemos que analizar estos dos vehículos. Y para eso vamos a utilizar las medidas de dispersión que estamos trabajando. ¿Qué era lo primero que el profesor nos dijo que nosotros teníamos que hacer? Ordenar los datos. Primero ordenamos los datos y después, que era en casi todas las fórmulas teníamos que utilizar ese valor, ¿qué teníamos que hacer? Sacar el promedio. Sacar el promedio. Muy bien, Rodrigo. Ya, avanzamos entonces. Sí, lo que pasa es que yo quiero hacerle una consulta a los chiquillos. Lo que pasa es que antiguamente nosotros en matemática, las pruebas, no sé si ustedes se acuerdan, jóvenes, era un ejercicio que les planteaban y les decían, determine. Si ustedes se fijan, en la prueba partimos con algunas preguntas bien sencillas, que es lo que era el rango, y aquí viene como la parte un poco más fuerte porque tenían que desarrollar algo, chicos. Pero aquí básicamente ustedes le están preguntando... Más teórica. Claro, más teórica, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes le acomoda que uno le consulte cosas teóricas, yo siento que es bueno, yo al menos pretendo hacer así en todas las evaluaciones. De hecho, es más, voy a cambiar la forma de evaluación y la voy a hacerla como la hacía antes, con verdadero y falso, con alternativa y un sinfín de cosas. Pero lo que quiero llegar acá, jóvenes, es que acá, cuando le hablan de desarrollo o razonamiento matemático, le están consultando. ¿Cuál es el mejor vehículo? Uno pudiera opinar desde la perspectiva que la marca es mejor, es que es más grande un vehículo, es que es más bonito porque tiene un color más brillante. Uno pudiera dar una opinión, pero acá ustedes jóvenes, con la ayuda de la matemática, no van a dar una opinión, sino que van a dar una información, y una información desde la base matemática. O sea, ustedes van a hacer los cálculos y ustedes van a decir, este es el mejor auto. Y alguien le va a decir por qué, y ahí ustedes dan la explicación. Ahora, a mí me llama una cosa la atención, jóvenes, que aquí dice, observa la siguiente imagen. Y varios me preguntaban, me decían, profe, ¿aquí qué contesto?
Y yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿dónde está aquí la pregunta en esta parte? Porque aquí no hay ninguna pregunta. Aquí solamente dice, observen la siguiente imagen. ¿Por qué me detengo aquí? Porque aquí yo les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí, jóvenes? Observar no. No les digo calculen, no les digo contesten, no les digo determinen. Ya esto yo lo hago porque les estoy ayudando cuando le toque dar una prueba en la universidad o en otra parte. Aquí simplemente le están dando la orden que tienen que observar. ¿Qué tienen que observar, jóvenes? La imagen. Ustedes ven la imagen y ahí están los datos. Ah, tengo un auto A que tiene estos tiempos de frenado y tengo un auto B que tiene estos tiempos de frenado. Y no hay ninguna pregunta. Ya, hago esta aclaración porque varios alumnos me llamaban y me decían, profesor, ¿aquí qué contesto? ¿Qué respondo? Y si no hay ninguna pregunta, chiquillos, solamente aquí hay una indicación. Aquí está. Observe la siguiente imagen. Yo se lo aclaro, jóvenes, porque quiero enseñarles todo lo que yo pueda saber, se los quiero entregar a ustedes, jóvenes. Y aquí vienen las preguntas. Aquí dice 9, determina. Aquí recién vienen las preguntas, chiquillos. Y ahí está la respuesta. El rango. Dato mayor menos el dato menor. Les daba 5. No sé si alguien le dio otro resultado, chiquillos. Algunos saben que anduvieron, la mayoría anduvo Está bien, excelente con los profe. ejercicios. Sí, la mayoría anduvo. Ahora, otra cosa también que quiero decir, profesora Patricia, es que si hay algún estudiante que en la desviación media les dio 1,3, 1,4, yo igual lo puse excelente porque finalmente uno de los dos vehículos iba a dar un resultado mayor o menor, pero había una diferencia y la mayoría lo logró. ¿Ya? Si a alguien le daba un porcentaje un poco más, un poco menos, yo no lo consideré porque yo encontraba que el desarrollo de los ejercicios estuvo excelente. Estuvo muy bien, así que los felicito, chiquillos. Profesora Patricia, no sé si... O si equivocaron en la suma nomás. No, me está sabe que ni siquiera preguntando. no se equivocaron en suma, chiquillos, en nada, estuvieron perfectos. Bien el desarrollo. Sí, profesor, me estaban preguntando por el chat sobre la varianza. Me preguntan, profe, ¿la varianza era de muestra o población? Eso me complica en el ejercicio. Mira, si lo vemos acá, en la varianza. No, porque estaba el dato, va a dar igual el resultado. No influye en que sea de muestra o de población. Y nosotros siempre trabajamos con muestras. Nosotros siempre, bueno, cuando nosotros vemos acá los datos, si ustedes se fijan en el extremo donde está rosadito, ahí aparece el tiempo en segundos que demora en frenar el auto A. Entonces nosotros ahí, todos esos datitos son las muestras. Ya se supone que era el X sub I. Cada uno de estos son los X sub I. Entonces cada uno de estos son los datos o las muestras que nosotros obtuvimos. ¿Ya? De este dato en general, o de estos dos autos, nosotros obtuvimos la muestra de los frenados, que eran el 2, el 9, el 8. ¿Ya? No sé si es eso lo que me estás preguntando, Pedro. Pedro, ¿se aclara tu pregunta? Sí, aparte que en el ejercicio anterior era simplemente aplicar la raíz cuadrada nomás sobre ese número que estaba ahí. No era más y daba 23. Ya, Pedro me dice que sí. Así que continuamos. Determina el rango. En la primera dice determina el rango, determina la desviación media, la varianza, la desviación estándar del auto B. Entonces ahí tuvimos obtener el rango, tuvimos el promedio, la desviación media y la varianza. Ahí están todos los datitos y las respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a alguno de los procedimientos que se hizo? Y a mí lo que me llama la atención los chiquillos es que cuando yo les expliqué ese truquito de tomar estos datos, lo hicieron la mayoría. Y después estos mismos datos de la desviación media lo elevaban al cuadrado al tiro. Así que los felicito, chiquillos. Ahí se ahorran harto tiempo de realizar el ejercicio. Así que muy bien. Ahí tuvimos los atajos. Y ahí llegamos al coeficiente de variación.
que es finalmente el que hace toda la comparación, porque uno podría decir, profesor, y si sacamos de forma directa el coeficiente de variación, lo que pasa es que igual tienen que sacar hacia arriba promedio, rango, desviación media, varianza, tienen que sacar todo igual para llegar al coeficiente de variación, de otra forma no se puede llegar. Entonces ahí, si se fijan, el coeficiente de variación es desviación estándar dividido el promedio. Y llegamos a estos valores jóvenes. Llegamos que el auto A, un 16% dio de variación en sus datos, o sea, tiene un margen de error de un 16%, en lo que nosotros tomamos las muestras. Con respecto al auto B, tiene un margen de error de 14%. Entonces, la diferencia es mínima. A algunos les dio 15, 13, a otros les dio 17,15. Entonces, yo lo consideré bueno porque había una diferencia de un auto con otro y la mayoría me dijo, profesor, el auto B es más confiable. Entonces, yo les pregunto a los chiquillos, ¿por qué era más confiable? Es la pregunta que seguía. Y me topé con esta respuesta, chiquillos, y yo me saco el sombrero, me voy a sacar los lentes. De hecho, pero no veo mucho, así que... finalmente llegamos a esto, jóvenes. Esto es lo más. Yo conversaba el otro día con la profesora Patricia y les comentaba que me siento muy feliz porque si bien yo no le enseñaba a analizar, porque eso es parte de un proceso de toda la asignatura, pero ustedes lo logran a través de la matemática. Les insisto, ustedes el día de mañana van a ser técnicos en electricidad o en mecánica. Esta no es una pregunta cualquiera, jóvenes. Puede ser el día de mañana con motores, con algún equipo de un torno, una máquina soldar, lo que sea. Le preguntan cuál es la mejor. Alguien se va a ir por las marcas, alguien se va a ir por el desempeño, no sé. Pero si le preguntan algo bien complejo, en este caso no por vehículo, aquí un compañero le pone hasta nombre de vehículo, no voy a dar el nombre del alumno, pero lo felicito. Él toma todos los datos y hace la comparación y dice que el auto B es mejor porque tiene una respuesta de frenado mucho más pareja que el otro. Un solo dato, jóvenes. ¿Ustedes saben cuánta distancia uno recorre en un segundo de diferencia? Por ejemplo, van a 90 kilómetros por hora. Va el Bastián manejando ahí a 90 kilómetros por hora. Mentira, va a andar un poco menos. Entonces anda a 90. Y Bastián justo miró hacia el lado y demoró un segundo en frenar. Ese segundo que él demoró, un segundo, jóvenes, recorre 25 metros de distancia. En ese segundo que él demoró en frenar. Y eso hace la diferencia, joven. Entonces, cuando uno compara dos vehículos y dice, pero es que la diferencia de uno es un 2% nomás porque el primero dio 16 y el segundo dio 14. Pero saben, ese margen de diferencia puede hacer que el vehículo, en vez de desplazarse 25 o 50 metros, se desplace mucho menos con respecto a otros vehículos jóvenes y eso haga la diferencia de salvarse la vida o no con respecto a una autoseguridad. Entonces, no es menor lo que usted hace. Y aquí yo felicito a las respuestas que tuve. Eso es lo que yo quiero lograr, que a través de la matemática ustedes no tengan una opinión y digan, no, cómprate ese porque es de color rojo. No, es que la marca es súper buena. Aquí estamos comparando dos vehículos súper buenos, Audi y BMW. Pero resulta que uno tiene una mejor respuesta al momento de frenar. Me quedo entonces con el que tiene menos margen de error. Así que felicito la respuesta, chiquillos. De verdad, esto es lo que yo quiero lograr. Un análisis de frente a una pregunta. ¿Qué decisión tomar? Decía la pregunta. Así que los felicito, chiquillos. Muy buena la respuesta. Algunos alumnos, claro, me ponían el auto B, profe, el auto B. Ya igual la consideré buena, pero denoto esta respuesta muy buena. Aquí tengo otra respuesta, profesora Patricia. Miren. Sí, le ayudo a leer. ¿Ya? Dice, en mi opinión y según lo que yo he aprendido, para mí es mejor comprar el auto B, ya que según las medidas de dispersión y el coeficiente de variación, dice que entre menos sea el número, menos es el margen de error. Y el auto A tiene 19% de margen de error. En cambio, el auto B tiene solo 14% de margen de error. Yo elegiría el automóvil B. No, acá hay otra. Ahí hay una diferencia. Abajo. ¿Se acuerdan que era 16 y 14? Por ejemplo, este alumno le dio 19 versus 14. Igual lo consideré bueno porque el procedimiento igual estaba bien desarrollado. Una décima más, una décima menos cambió, pero se lo vamos a ir perfeccionando con el tiempo, chiquillos. Uno con el tiempo va mejorando los datos, pero la dinámica de cómo hacer el ejercicio está excelente, que es lo que yo le estoy evaluando. Exacto, y pudo haber variado por ejemplo, los decimales o las centésimas que utilizaron acá. Así es que por eso a lo mejor le dio ese porcentaje.
Abajo hay otra respuesta. Dice, yo elegiría el automóvil B, ya que su coeficiente de variación es menor, por lo tanto tiene menor probabilidad de fallar. Eso es bueno, ya que uno no andará con miedo de quedar en pana en mitad del camino y con miedo a que los frenos no reaccionen, etc. A mi parecer es mejor el automóvil B. Excelente. Aquí utilizó dos elementos. Utilizó una apreciación propia de lo que él cree que va a suceder, pero también utilizó una justificación matemática que dice que su coeficiente de variación es menor. Entonces acá está completísima la respuesta porque utilizó dos elementos, una apreciación de lo que pudo haber sucedido y también con los resultados matemáticos que obtuvo. Sí, excelente. Y acá hay uno que dice, debería escoger el auto B porque se demora menos segundos en frenar y así brinda más seguridad en caso de un accidente. Exacto. Súper bien. Acá igual ¿Dudas? utilizó conceptos, por ejemplo, se demora menos segundos en frenar, que también se obtuvo respecto a lo que las operaciones matemáticas que se realizaron. ¿Dudas, consultas hasta ahí, jóvenes? Yo felicito de verdad la respuesta. Se agradece la respuesta, chiquillos. De verdad, hay muchos que se explayaron de esta manera. Les agradezco infinitamente. Así que, sí. Muy bien. Gran curso los tres terceros. Sí, súper bien. Chiquillos, y esto, bueno, es importante que ustedes lo manejen porque aquí en clases lo que están aprendiendo es transversal, o sea, lo que ustedes están aprendiendo acá lo van a poder utilizar después, a lo mejor no tabulándolo con lápiz y papel, sino que a lo mejor lo van a utilizar en una planilla Excel para ver, por ejemplo, no sé, de repente si ustedes tienen su propia empresa, ya sean los mecánicos o los eléctricos, van a poder tabular los datos, ver cuál es la desviación, cuál es el producto que mejor me funciona, y eso lo pueden hacer después en una planilla Excel que también les va a permitir determinar cuál es el coeficiente de variación, cuál es el rango, cuál es el promedio que van a utilizar. Entonces, esto que tienen ahora es la base para pues, lo que ustedes quieren hacer. O, por ejemplo, si quieren elegir algún tipo de material, también van a tener que hacer pruebas, van a tener que a lo mejor testear, van a tener que soldar y ver cuáles son los productos que mejor le facilitan a ustedes. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciendo pruebas, tomando datos, tabulándolos y viendo cuál es la mejor opción. Sí, pues así es. Yo felicito a los muchachos que sacaron un 7, la prueba tenía 70 puntos, muchos de ustedes tuvieron 70 puntos, no hallaba dónde poner los puntos extras que tenían. Los que tenían puntos extras están sumados dentro de la prueba, les evalué con una escala del 50%, incluso le bajé un poco más, chiquillo, le bajé a 45%, pero no le digan a nadie, por favor. Y también la prueba no evalué con 70, lo evalué con 68 puntos. O sea, hay estudiantes que tuvieron 68 puntos y de ahí tenían el 7. ¿Ya? Entonces, bajé incluso más puntaje jóvenes, porque yo insisto, el desarrollo matemático lo hicieron bien. Habían algunos alumnos que me decían si es que hubieron errores en suma. Nada, estuvieron excelentes, chiquillos. Solamente las diferencias de resultados de unos con otros fue que tomaron un decimal o dos decimales o otro aproximaron. Por ahí fue la diferencia, pero los consideré todos buenos. ¿Ya? ¿Alguien quería hablarme por ahí? Se delató igual que un profe si está grabando la clase. Ya, no sé qué pasó ahí, pero ya. Así que eso, jóvenes, muy buena prueba, excelente, los resultados están yo los envié la semana pasada, así que están ahí en el cumplimiento para que lo echen un vistazo y los que están pendientes, comuníquense conmigo vía correo o el WhatsApp, me dicen, profesor, yo les debo esta nota, este trabajo y eso lo solucionamos después. ¿Ya? Para la próxima clase, jóvenes, del segundo trimestre, vamos a hacer un mapa mental del primer trimestre, o sea, en el fondo vamos a hacer como un resumen, un popurrí, vamos a juntar toda la idea en un trabajo en clase que vamos a hacer, lo vamos a dividir por grupo y van a hacerme como un mapa conceptual, pero este se llama mapa mental porque vamos a ir a poner una imagen y unas cosas que lo vamos a mostrar en la próxima clase. ¿Ya? La nueva unidad que nosotros vamos a ver ahora se viene probabilidad de chequeo. No sé si alguien la ha visto por ahí, probabilidades,
cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda, esta salga cara, o al lanzar un dado salga par, o salga número 1. Eso vamos a empezar a ver. Como reforzamiento, porque tengo alumnos que me preguntan y me dicen, profesor, ¿cómo puedo? A la página 20 del libro o el texto del estudiante, ustedes vayan a revisar ahí y desde ahí en adelante yo voy a trabajar, desde la página 20, ¿ya? Así que si alguien quiere revisar, todos los ejercicios los voy a sacar de ahí y si es que alguien lo hace en la casa y lo entiende perfectamente, ya tiene asegurado el segundo trimestre, chiquillo. Y, ¿cierto, profesora Patricia? Vamos a continuar con las preguntas en clase, desafíos. La profesora Patricia ahí está buscando desafíos para hacerle en clase, chiquillo, y para obtener puntaje y ayudarles de mejor manera. Así es. Así que, bueno, hasta el momento ha funcionado eso de los desafíos y las preguntas en clase. Así es que vamos a continuar con eso porque así igual están más atentos los chiquillos. Claro. Aquí hay una muestra, jóvenes, más o menos de lo que nosotros vamos a comenzar a ver las probabilidades. ¿Ya? Esto está de la página 20 del libro de texto, que yo también se lo envié con sus profesores jefes en PDF. Por si alguien me dice, profesor, no tengo el libro, yo les aconsejo que tomen el libro, los que lo tienen de manera física, y lo rayen ahí, le pegan unos papelitos y empiecen a practicar, chiquillos. Ya, de la página bien, se los dejo ahí para que lo revisen. Profe, ¿y ahora tenemos guía? No, pero si quieren, tengo aquí varias guías. Imprimir guía para los alumnos. Ahí está la guía, chicos. No hay guía, jóvenes. Unas palabras para terminar, jóvenes, esto, y lo que sí ahora tienen que responder es un formulario Google, lo que les decía, es una evaluación, tienen que evaluarlo a nosotros, jóvenes, los vamos a activar ahora para que la evalúen y me la envían, por favor, una vez que pongan. Una pregunta. ¿Sí, Rodrigo? ¿Eso del mapa tenemos que hacerlo? No, hijo, no, la próxima clase, estoy adelantando. Ah, ya yo me iba a poner a hacerlo. No, si lo vamos a hacer en clase, en grupo, entre todos, Rodrigo, no les dejo tarea para vacaciones. Ustedes disfruten sus vacaciones, chiquillos, ya, desconéctense de todo, nada. Sí les dejé como tarea, más que nada, para que revisen el libro de la página 20, ya, desde ahí échenle un vistazo, que es lo que viene en la materia que los va a tocar ahora proveer. Ya, miren, yo, ya profesor que lleva más de 12 años trabajando acá en el liceo y que ya estoy cerca de los 40 años, jóvenes, yo les puedo decir como experiencia de que el éxito de las cosas, todo lo que ustedes logren, chiquillos, es la suma de pequeños esfuerzos. No conozco a nadie, chiquillos, no conozco a nadie que a las cosas le lleguen desde el cielo y le vaya súper bien. Muy por el contrario. Yo creo, jóvenes, que si uno no se esfuerza, difícilmente va a lograr las cosas. Yo creo que los esfuerzos, y si son repetidos todos los días, esto va a traer un beneficio. Así que yo les pido, jóvenes, que sigan esforzando. Yo me siento muy contento de contar con alumnos como ustedes, lo hacen excelente. Felicito a los que me preguntan, los que tienen la confianza y me envían mensajes por WhatsApp. Yo lo que pueda ayudarles y responderles en materia de matemática, ningún problema, chiquillos, háganlo, siéntanse con toda la confianza, jóvenes, ¿ya? Así que, ¿qué decirles? Felices vacaciones, pues, chiquillos. Y nos vemos a la vuelta. Que estén muy bien, chiquillos. Igual, profe. Que tengan buenas vacaciones, descansen. No les dejo ninguna tarea, pero sí les voy a dejar el formulario Google. Por aquí tengo el formulario. Aquí está el formulario. Parece. Ahí está el cuestionario, chiquillos. Entonces, respuesta y lo activé, muchachos. ¿Ya? Eso le decía yo, profe, si había algún formulario, guía. Sí, lo envié. Sí, eso tienen que contestar. Miren, aquí te dicen, ahora te toca evaluar a ti. A continuación habrán una serie de preguntas donde deben escoger una sola alternativa. 1 es que están en desacuerdo y 5 es porque están totalmente de acuerdo. Y aquí aparecen las tareas del profesor. Explica con claridad y ahí ustedes pinchan, chiquillos, y ustedes me ponen nota. ¿Ya? No sean tan severos, chiquillos, por favor, les pido. ¿Ya? Así que Puro eso 5. sería, jóvenes. Puro 5, no, profe. Voy a dejar de grabar, jóvenes, entonces esta clase va a quedar grabada y la vamos a subir a los canales, a las redes de YouTube. ¿Ya, profesor, recuerden que abajo tienen que escribir los chiquillos las sugerencias. Sí, aquí. Abajo al final, aquí, los comentarios. Eso es importante también. Sí, para que esos comentarios, chicos.
Ya nomás, chiquillos. Exacto. Vamos a dejar de grabar, así que estén excelente todo.